¿Qué tal, mis queridos hermanos? Nos encontramos en su programa de Amar y Vivir en Familia. Y hoy precisamente quisiera tomar un tema muy importante, lo cual es que muchas personas están sufriendo y dolidas en una herida interna, donde esa herida les dificulta mucho cómo ir avanzando hacia su vida, cómo ir aprendiendo sobre cómo nos enseña la vida en este hermoso caminar. Pero a veces esas heridas, ¿qué es lo que sucede? Nos atora, nos obstaculiza y nos detiene. ¿Y qué sucede? Que a veces traspasamos esas mismas heridas del pasado, muy probablemente quizá de una infancia dolorosa, de una mala relación con los padres, quizá de una experiencia terrible con algún ex o algo así. Lo importante ahora es empezar a sanar. Lo importante ahora es aprender cómo ir entregando estas heridas, cómo a irlas trabajando. Y por ahí dicen que el tiempo sana las heridas, lo cual es cierto. Pero si es un tiempo sin trabajar, pues obviamente más bien será un tiempo en donde vamos a recurrir a muchas conductas inadecuadas, en donde nos colapsamos en una tristeza, miedo, enojo, en donde en vez de sanar, al contrario, nos obstaculizamos. Así que pues bueno, como siempre al inicio del programa, en Amar y Vivir en Familia, pues bueno, vamos a iniciar con una oración, porque todo proyecto se le entrega a nuestro Señor, sobre todo cuando tenemos una herida interna, esa herida que no nos permite avanzar. Así que cierra tus ojos a donde sea que estés. Cierra tus ojos, respira tranquilamente y pídele, Padre Santísimo, Dios mío, tú sabes las heridas que yo llevo en mi interior. Tú sabes, Señor, lo que he tenido que atravesar para estar aquí. Yo sé, mi Dios, que tú en todo momento estás conmigo, que tú siempre estás pensando en mí, que tú siempre me abrazas con tanto amor, que mandas a tu Madre Santísima para que ella misma también pueda abrazarme y acogerme en tu santo manto. Así que, Madre mía, Santa Madre, te pido que me protejas, que me cuides, que me alimentes, Madre, igualmente con las palabras de tu amado Hijo Jesús. Señor mío y Dios mío, heme aquí, aquí estoy, Señor, a tus pies, siempre con deseos de seguir avanzando e ir entregando y aprendiendo a entregar estas heridas internas que no me permiten avanzar. Y así abro mis oídos, Señor, para recibir de tu palabra, abro mis ojos, Señor, para poder ver mis errores y abro mi corazón, Señor, para recibir en él tu semilla y de esta manera crecer como tu hijo, como tu amado hijo. Así que nos protegemos con tu sangre preciosa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y así poniendo nuestras heridas precisamente a nuestro amado Dios, a nuestro amado Jesús. Así es como podremos ir avanzando. Si recuerden que siempre les pido, bueno, respira y tranquilízate y demás. Siempre les pido por ello, porque es importante que nosotros hagamos conciencia de que esa relación íntima con nuestro Señor es muy importante, es fundamental. En donde yo les invito, por eso siempre hagamos oración en todo momento, inclusive hasta cuando lavamos los trastes y demás. Y esto es cierto, donde jugamos, cuando lavamos la ropa, los trastes, en fin, que estamos en casa, que nos encontramos solos, que nos encontramos acompañados en todo momento. Pero eso no implica que dejes de comunicarte con las demás personas. Más sin embargo, esto es verdad, cuando llevamos una herida muy atorada en el corazón y no la sacamos, entonces, ¿qué sucede? Nos colapsamos por dentro. ¿Cómo es eso? ¿A qué me refiero? Fíjense nada más. Que cuando no hablamos lo que sentimos, no hablamos lo que nos está atorando, es decir, cuando hay una herida de la infancia, alguien que nos haya hecho daño y demás, no lo decimos. ¿Qué sucede? Nos atoramos tanto que lo reflejamos en conductas, en enojo, tristeza, miedo, en ansiedad. Empezamos a actuar lo que sentimos, pero que no hablamos. Y entonces, como empezamos a actuar, ¿qué sucede? Que actuamos de una forma errónea, que actuamos en la que
cuando una pareja nos dice algo o nos besa de determinada manera o se acerca de determinada forma y de repente, por ejemplo, te recuerda algo que sucedió en el pasado, en la infancia y demás, ¡pum!, brotas con enojo, brotas con rechazo, brotas con estar llorando. Y a veces llegan pacientes diciendo, bueno, ¿y qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué es que yo estoy rechazando a mi esposo? ¿Por qué yo estoy rechazando cualquier abrazo o cualquier beso? Y a veces es porque algo sufriste en la infancia, algo sucedió que simplemente te lo callaste y lo guardaste y por eso lo estás actuando. Como por ejemplo que haya sido tocada, que haya sido violada o un hombre también. Hay muchos hombres que les pasa estas cosas y se lo quedan callado y no lo hablan y actúan con mucho enojo o a veces actúan, fíjense bien, con algún tipo de adicción, alcoholismo, drogadicción y demás, hombres y mujeres. Es decir, actuamos de forma errónea lo que nosotros no queremos sanar. Y claro que lo queremos sanar, pero no sabemos cómo sanarlo, no sabemos cómo hablarlo, cómo decirlo, cómo poder avanzar de esta manera si nosotros nos lo guardamos todo. Por ello es importante el hecho de poder hablar, de poder trabajarlo. Como les dije, esta parte del pasado donde hay que aprender positivamente, ¿a qué me refiero? Aprender a formarse como hijos de Dios. Pues toda experiencia negativa o positiva, lo que sea, podemos aprender a formarnos como hijos de Dios. A lo largo del programa vamos a ir avanzando cómo ir haciendo eso, para que nuestras acciones no perjudiquen a nuestra pareja o a nuestros hijos o a nosotros mismos también, porque a nadie le gusta estar solo, a nadie le gusta estar siempre enojados o estar llorando de todo o tener miedo de algo o separarse de la pareja por ese pasado que no quisiste sanar. Hay personas verdaderamente que llegan, por ejemplo, a mi consultorio y dicen, es que algo sucedió con papá o con mamá o con algún tío o algo en la infancia, pero no me toque eso. Mi problema es el presente. Sí, pero necesito tocar esa parte, necesito que tú sanes esa parte, necesito que me platiques esa parte. ¿Por qué? Porque dentro del hablar está la sanación. Pero no lo dicen, no lo hablan y no lo quieren tocar. Y no, debe ser al contrario, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que transformarlo en aprendizaje constructivo. No significa ir tocando el dolor hasta que duela o hasta que sangre o hasta que abra y dejarlo abierto, no, sino más bien ir viendo ese dolor poco a poco e ir aprendiendo positivamente de ello. Por ejemplo, que si yo, por ejemplo, fui tocada de chiquita, ok, yo aprendo positivamente que eso es incorrecto, que yo no lo debo de hacer y que, puedo proteger, ser más cuidadosa quizá con mis hijos, no sobreprotectora, no obsesiva compulsiva, pero sí amorosa, cuidándoles y amándoles. Por ejemplo, es un aprendizaje positivo. Además, también yo aprendo utilizando mis facultades superiores, que es inteligencia y es libre albedrío. Yo aprendo que esa persona o ese tío o esa persona no es conveniente para mi vida familiar. Así que simplemente me alejo de esa persona. ¿Por qué? Porque soy inteligente y porque no voy a querer una relación con esa persona. Yo aprendo también, por ejemplo, a poner límites a las personas que traten de sobrepasarse hacia mí, ¿no? Entonces, vamos a ir aprendiendo positivamente, pero se dan cuenta que no es un odio, un coraje, un resentimiento hacia la otra persona o hacia sí mismo o hacia la persona que no te cuidó. Por ejemplo, a veces fueron tocadas y, por ejemplo, y se enojan con papá o con mamá porque no estuvieron ahí. Y pasan toda la vida enojados con papá y con mamá porque no estuvieron ahí y fueron tocados. Pero como si ellos fueran los responsables y quizás sí, bueno, hubo quizá cierta negligencia, quizá. O quizá nunca se enteraron o quizá tú que lo quedaste callado. Algo sucedió. Todos somos humanos y cometemos errores. Como sea que sea, cuando la persona se guarda ese resentimiento, ese dolor, va muy crítico, muy para juzgar y para rechazar a sus propios padres porque no se sintieron, por ejemplo, protegidos y por eso sufrieron lo que sufrieron. Así es como actúa una herida en el alma. Por eso lo estoy escenificando y tomando este ejemplo. Puede haber muchísimos más ejemplos, pero bueno, creo que este ejemplo es bastante claro. Por ello es importante que nosotros vayamos construyéndonos como hijos de Dios. Y para ello, recuerda, es el aprender positivamente. Siempre aprendo a poner límites, aprendo a perdonar.
Y aquí es donde muchas personas dicen, bueno, pero ¿y cómo voy a aprender a perdonar? Hay muchas maneras de poder aprender a perdonar. ¿En dónde? Primero, ¿qué es el perdón para ti? Lo cual algunas personas dicen, bueno, es el olvidar. No, ¿cómo crees? Si el Señor nos ha hecho seres humanos perfectos y no es que podemos olvidar, no, es más, no te conviene olvidar. ¿Por qué te conviene aprender más bien? Te conviene protegerte, te conviene trabajar de otras maneras, actuar de otras formas, el aprender, más no el olvidar. Si tú olvidas, vuelves a cometer la misma situación, el mismo pecado, el mismo error, así que de ninguna manera conviene olvidar, sino más bien el entregar todas esas emociones de tristeza, miedo, enojo, ¿hacia quién? Pues a quién más si no es hasta nuestro Dios. Así es de que esta parte de sanar las heridas internas, esas heridas de lo que sea, de lo que tú quieras ver, de violencia, de violación, de agresión, de lo que tú quieras llamarle como tú quieras, lo que tú hayas vivido y que aún está dentro de ti y que tú no lo quieres hablar, es justo lo que tú tienes que hablar, pero hacia nuestro Señor. Si te es posible que tú lo puedas hablar con un especialista, con un consejero profesional, con un psicólogo católico, entonces, un consejero obviamente espiritual, con tu párroco. Entonces, es posible que tú puedas ir sanando y entregando. Una forma también es obviamente la confesión, en donde tú puedes confesarlo. No estoy diciendo con eso que tú hayas tenido la culpa, pero sí es importante que tú veas cuál es tu 50%, cuál es el hecho que quizá tú estás guardando mucho resentimiento, coraje, odio hacia tus padres que no te cuidaron o hacia esa persona que te hizo daño. Entonces ahí sí caes en un error porque te estás haciendo daño. Tanto el daño llega así que entonces todo tu cuerpo empieza a transformarse en una herida manifestada, digamos así, lo cual los psicólogos le llamamos trastornos psicosomáticos, donde a veces es un pensamiento tan obsesivo, te duele tanto lo que te hicieron y demás, que provoca dolor de cabeza, migraña, y estás piense y piense obsesivamente sobre eso, y por eso provoca dolor de cabeza, en donde quizás es tanto el coraje y te quedas callada tanto tiempo y demás, que a veces provoca gastritis, o a veces retienes tanto el rencor y todo el resentimiento que provoca colitis nerviosa. En fin, te das cuenta que todo empieza, el cuerpo empieza a hablar lo que tu alma, lo que tú no quieres, lo que tú no quieres expresar, lo que tú no quieres sanar, lo que tú no quieres, es más, lo que tú quieres retener y no lo entregas a Cristo. Es lo que habla tu espíritu. Así, y tu cuerpo lo manifiesta. Más bien, no habla espíritu porque tú no lo quieres hablar, porque tú no lo quieres transformar. Recuerda que si todo lo entregamos a Cristo, nuestro Dios lo transforma todo en amor, en perdón, en gracia, en crecimiento. Pero debe requerir, obviamente, tu libre albedrío, en donde tú puedas decir, Señor mío, Padre mío, yo te entrego toda esta tristeza, enojo, miedo y demás. Si esto lo haces, o igualmente vas al sacramento de la reconciliación, entonces se va entregando y entonces te vas liberando. Verás que cuando tú usas esta herramienta tan importante, este sacramento de la reconciliación con Dios, realmente sales más ligero, más abierto a recibir el amor y a dar el amor. ¿Por qué hablo de ello justamente? Porque cuando no sanamos esa parte, no hablamos esta parte del dolor del alma y nos la guardamos, nos cuesta mucho trabajo expresar el amor. Entonces hay muchas personas que se quedan calladas, muchas personas que expresan el amor de una forma equivocada, con enojo, con mucho resentimiento, con dolor, o simplemente no expresan el amor. Se vuelven muy duros, como Grinch, digamos así, como la película de Grinch, muy, muy enojados y se tratan de vengar, en fin, ¿no? Cambia totalmente su conducta, su personalidad por esa herida que llevan arrastrando. Por eso es muy importante entregar las heridas. Y eso obviamente cuesta trabajo en las relaciones, en cómo tú puedes ir entregando tu amor hacia los demás. Obviamente afecta mucho en la relación con tu pareja, en la relación con tus hijos, con cualquier persona, con tus padres, obviamente, en fin, eso perjudica enormemente. Así que hagamos un cambio, hermanos, es importante. Y pues bueno, sigamos.
¿Cómo nosotros ante esta herida, cómo actuamos como hijos de Dios? También es importante preguntarnos cómo es que nosotros actuamos, de qué manera nosotros realmente conociendo la palabra de Dios, nos prestamos a caminar en Dios, nos prestamos a seguir la palabra y hacerla nuestra. Muchos conocen la palabra, pero no la hacen nuestra, y entonces manifiestan en rostro un rostro de amargura, de tristeza, de dolor o de puro enojo y resentimiento. Y siempre van diciendo por ahí, es que tú no viviste lo que yo viví, y es que a ti no te pasó y lo que a mí me pasó, y yo soy una sobreviviente y demás. Y qué bueno, pero no en enojo o en tristeza, porque entonces no te conviertes en una sobreviviente y no das testimonio de Dios, sino más bien de ese enojo y de esa tristeza, y más bien das testimonio de ese no Dios. ¿Por qué? Porque entonces Dios no ha tocado tu corazón y entonces guardas mucho resentimiento, mucha tristeza y mucho dolor, y es lo que manifiestas hacia los demás. Y hay personas que se la pasan llorando y llorando y llorando toda su vida, o enojados toda su vida. ¿Y qué caso tiene ante la experiencia, la que sea, hermanos, la que sea, guardar ese resentimiento eterno hacia todas las personas, y también se llegan a enojar con Dios? ¿Qué caso tiene? Por una experiencia que muy probablemente tú ni siquiera tuviste culpa, pero te la cargas. Entonces hagas de cuenta como si el veneno te la tomas tú. Y las personas van caminando así, y eso no ayuda. Como les decía, el tiempo sí sana. Claro que sana, pero es un tiempo que se trabaja, no es un tiempo, ay, no más que pasa el tiempo y ya. Sí, claro, es importante, pero es un tiempo en el que nosotros nos damos el espacio, por ejemplo, si nos ofendimos con papá, con mamá, con alguien que amamos, algún hermano en Cristo, en fin, nos separamos, damos la distancia con nuestra pareja y demás, y trabajamos en ese tiempo, no nada más el tiempo, bye bye, y sáquese de aquí, no, más bien es, y no quiero hablarte nunca más, y hacer a veces la gente lo maneja como un silencio prolongado, en un silencio donde no nos hablamos y hay que yo vaya sanando, o el otro que me hable. Y es un silencio de orgullo, de enojo, de miedo. Es un silencio donde más que sanar es engorroso, es lastimoso, es un silencio de dolor, es un silencio en donde no haya la prudencia, donde no existe el amor, sino más es un silencio de destrucción. Entonces, ¿qué sucede? Que eso nos va perjudicando enormemente. Así es de que no, el tiempo es importante, esto es cierto, y alejarse prudentemente. Pongámoslo así, número 1, alejarse prudentemente. Prudentemente, no en enojo, no en ese resentimiento, no, sino alejarse. No conviene quedarse ahí con la persona porque simplemente se pone en enojo. Así que no, vamos para una pequeña pausa, queridos hermanos. Vamos pero estamos en tu programa de Amar y Vivir en Familia, pero ahorita regresamos.